Gloria a Dios. Filipenses capítulo 2, verso 6, dice así: la bendita, gloriosa y santa y maravillosa y preciosa y gloriosa palabra del Señor, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Padre amado y bendito Dios, te damos gracias por poder estar compartiendo con mis amados hermanos esta preciosa palabra. Recibimos de ti toda la bendición del cielo, para que esta palabra pueda nutrir, fortalecer y establecer a los hermanos en la fe. Atamos toda obra y toda fuerza de perturbación en el nombre de Jesús y desatamos toda la bendición del cielo. Amén. Y amén. Y tomen asiento, mis amados hermanos. Gloria a Dios. Bueno, recién decíamos que todo lo que estuvimos hablando tiene que ver con una sola palabra. ¿Quedó? Vamos de vuelta. Decíamos que todo lo que hablamos tiene que ver con una sola palabra. Todos queremos ver conducta y queremos ver servicio. A veces yo me pongo mal cuando hermanos de otras iglesias, hermanos viejos, llegan a nuestra congregación y me dicen: pastor, quiero hablar con usted, estoy buscando una iglesia para congregarme, pero quiero ver si acá ponen por obra, me dice. Y ya con lo que dijo me doy cuenta que va a estar 2 o 3 cultos y se va a ir. Porque el poner por obra no le es dado al hombre. El poner por obra es el resultado de un trabajo muy profundo, paciente y tolerante del Señor en nuestros corazones. Cuando uno logre poner por obra, ninguno va a ser jactancioso, porque va a saber lo que le costó y que logró poner por obra por la gran misericordia, paciencia y tolerancia que Dios ha tenido para con él. Pero todos queremos ver, ¿no es cierto? Queremos ver conducta y servicio. Todo. Y cuando nosotros hablamos de querer ver conducta y servicio, ¿a qué nos referimos? Si queremos ver, se siente el eco todavía, ¿no? Sí. Y eso molesta un montón. Sí. Gloria a Dios. Ahí por ahí, a ver, déjalo por ahí. Igual no sé si necesita el micrófono ustedes acá. Por ahí hace falta el micrófono de Luis solamente para... ¿No? Pero por ahí, si sin micrófono, por ahí se escucha ya del fondo. Bueno, decíamos que todos queremos ver conducta y servicio, y la conducta y el servicio tendríamos que primero preguntarnos. Los que queremos ver conducta y queremos ver servicio, ¿la obra en tu vida está avanzada o está terminada? Porque tal vez ni siquiera esté avanzada, ni tampoco esté terminada. Entonces va a ser imposible poder ver conducta, que es primero, y servicio, bueno, el resultado de la conducta. El servicio se lleva a cabo por el don, pero la conducta tiene que ver con la personalidad. A nosotros no nos salva el don, la forma linda de predicar. A nosotros nos salva la personalidad. El don tiene que ver con el servicio y la personalidad tiene que ver con el amor. Y el amor, bueno, tiene que ver con tantas cosas tan importantes. ¿Qué significa que la obra esté terminada? Y significa que nosotros ya estemos habituados a dar muerte a nuestra naturaleza humana cada día para vivir en la fe, como decimos en Buenos Aires, 24/7, o sea, de forma permanente. Cuando alguien logra dar muerte a la carne todos los días, porque si no da muerte a la carne primero, no puede manifestar la vida de Cristo después. Cuando alguien logre manifestar la muerte cada día y vivir en la fe cada día, esa persona está terminada, esa persona tiene la personalidad necesaria
para el mejor servicio, de vivir en la fe, como si fuera que alguien está poseído por un espíritu de fe. Como dice en la carta a los Corintios el apóstol Pablo, teniendo el mismo espíritu de fe, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. O sea que no habla simplemente por el hecho de estirar la lengua, sino que habla por lo que creyó, habla por lo que entendió, habla por lo que Dios puso en su corazón. Y no solamente que habla por lo que creyó, porque de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, cuando uno habla por lo que creyó, significa que hay abundancia de palabra de Dios en el corazón, significa que está lleno del Espíritu de Dios. Y no queda solamente así, porque el que habla por lo que creyó, también actúa por lo que creyó, en contra de lo que siente, dando muerte cada día a la naturaleza humana. Ese es el objetivo. Eso es lo que buscamos. Para nosotros el ABC es conducta, servicio, promesa. La conducta nos va a llevar a desarrollar el mejor servicio, y el mejor servicio nos va a llevar a la exaltación, a alcanzar todas las promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Vimos el ejemplo de Moisés, que Dios le habló diciendo que le hablara a la roca y la roca iba a fluir agua para el pueblo. Y Moisés hizo otra cosa. Entonces Dios le dijo: por cuanto no creíste y no me santificaste delante del pueblo de Israel, por tanto, no habló por lo que creyó, habló por su enojo, habló porque ya estaba cansado de la conducta del pueblo. ¿Y por qué me detengo aquí un cachito? Porque acá es donde tropezamos todos los pastores, todos. Oíd vosotros, rebeldes. Dios no dijo que le diga rebeldes. Nosotros le llamamos rebelde a los hermanos cuando Dios no le llamó rebelde. Pero si era más rebelde que cualquiera de nosotros, está bien. Pero vos lo escuchaste a Dios que dijo rebelde. Dios no dijo rebelde. Ve y habla a mi pueblo, dijo. A mi hijo le llamo rebelde yo, pero no permito que cualquiera le llame rebelde. Así dice Dios. Me imagino que nosotros con nuestros hijos es igual. Muchas veces Dios dijo: ve y dile a mi pueblo rebelde, pero en este caso no dijo. Entonces Moisés no habló por lo que creyó, habló por enojado, habló por intolerante, habló por impaciente. Y Dios en su misericordia hizo que la peña de agua igual. El problema se armó después, cuando Dios le llamó y le dijo: por cuanto no creíste, tampoco me santificaste delante del pueblo, porque me hiciste mentiroso. Porque si no creíste lo que yo te dije, o sea, es mejor lo que vos decís que lo que yo digo. O sea, es mejor hablar movido por enojo e intolerancia que hablar por amor y misericordia como lo hago yo. Entonces, ¿qué pasa? No santificó a Dios, haciéndolo a Dios mentiroso, pero tampoco podía santificar al pueblo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que al pueblo se lo santifica en la verdad. Jesús dijo: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Entonces, cuando uno no se mueve en la verdad, y la fe solamente se mueve en la verdad, cuando uno no se mueve en la verdad, se está moviendo en la carne. Y no solamente que está haciendo a Dios mentiroso, sino que tampoco va a poder lograr santificar al pueblo. Van a pasar 1 año, 10 años, 20 años, 30 años, y van a estar todos siempre con lo mismo. Y es muy común en nuestra naturaleza humana hablar por enojados, hablar por intolerantes, sin tener presente el tremendo valor que tiene hablar por lo que hemos creído de lo que Dios nos habló. Entonces, ¿qué pasa? Al no creer, habló por su enojo, no santificó a Dios, tampoco pudo santificar al pueblo. Por eso Dios le dijo: no podrás meter al pueblo a la tierra de la promesa. Y vimos, el ABC es conducta, servicio, promesa. Acá falló la conducta, el servicio fue deficiente, por tanto le dice: no meterás a este pueblo a la promesa. Y eso habla de la tremenda responsabilidad de nosotros, los enviados del Señor, que tenemos que tener una doble responsabilidad, porque Moisés acá era la pieza clave. Él era que tenía que meter al pueblo.
Era la pieza clave de toda esta gloriosa empresa del Señor. Es muy importante, ¿no es cierto?, que el que va dirigiendo el pueblo de Dios entienda la responsabilidad que tiene. Por el contrario, Josué y Caleb hablaron por lo que creyeron. Y cuando Dios le dijo a Moisés, no vas a poder entrar a la tierra prometida, estos tampoco, no van a entrar ninguno. Y en otro momento le dijo, salvo Josué y Caleb, porque en ellos hay un espíritu diferente. ¿Qué espíritu diferente había en Josué y Caleb? Un espíritu de fe. Estaban poseídos por un espíritu de fe. No, ni nos van a matar, ni van a violar nuestras mujeres, ni van a tomar a nuestros hijos por esclavos. Dios está con nosotros, vamos, y le comeremos como pan, dijo. No importaba quién esté ni cuánto esté. Habló impulsado por la fe. ¿Y qué sucedió? Que justamente Josué y Caleb metieron al pueblo a la tierra de la promesa. Objetivo principal de la iniquidad, el enviado. A veces decimos, el diablo anda atrás de los hermanos. No, el diablo anda primeramente atrás tuyo y después también atrás de los hermanos. ¿Qué responsabilidad tiene el pueblo acá? Bueno, también el pueblo tiene responsabilidad porque en el libro de Amós, capítulo 5, versos 25 y 26, le dice al pueblo, Dios, ya ejecuta su sentencia con Moisés, con Josué y Caleb, pero después le habla al pueblo y le dice, ¿me ofreciste sacrificio y ofrenda en estos 40 años, casa de Israel? No, le dice, antes bien llevabas el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro Dios Renfán. Os transportaré más allá de Babilonia. O sea que en lugar de ir a la tierra prometida, fueron para otro lado. ¿Por qué? Porque vieron los milagros del Señor, tuvieron la dirección de Moisés sobre sus vidas, pero nunca le ofrecieron sacrificio y ofrenda al Señor. Siempre estuvieron murmurando, siempre se estuvieron quejando, siempre estuvieron desconformes, siempre había un pero. ¿Y qué pasó? Los destruyó Dios a todos 40 años en el desierto y de ellos no entró a la promesa ninguno. Decíamos, enviado, servicio, promesa. Bueno, a la promesa no entró ninguno. Murieron todos en el desierto y luego entraron sus hijos. Entonces, el objetivo principal de la iniquidad es el A del ABC, que tiene que ver justamente con el enviado. Por eso vimos que ustedes acá no lo vieron en San José, el ejemplo de Timoteo. Harto, con las contrariedades, cansado, con la mala conducta de los hermanos, hastiado con los que se habían infiltrado y reclamaban ser tan siervo de Dios como él, decide retirarse. Y el apóstol Pablo le sale el cruce con la carta. Le dice, Dios te dejó ahí para que corrija lo deficiente. Si vos te vas, eso se viene todo abajo. Si vos abandonás, eso se viene todo abajo. Entonces, lo insta a Timoteo en su carta, si queremos sintetizarlo a 2 cartas, que el diablo viene a presentarle batalla. El diablo viene a presentarle batalla, principalmente al enviado, y de ahí al pueblo. Pero nosotros tenemos que saber que cuando el enemigo viene a presentarnos batalla, te va a pelear. Dijimos, él plantea la pelea, pero nosotros ponemos el terreno. ¿A dónde se va a desarrollar el combate? En la fe. Nunca en la carne con armas carnales. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Dios permite que el enemigo ponga su dedo y empiece a tocar al enviado, a los hermanos, comienzan los hermanos a verse envueltos en problemas totalmente personales. Ya esto no tiene nada que ver con la iglesia. Esto es entre vos y yo. Entonces, ¿qué pasa? Que la carne te hace ver el problema que tuviste con, pero la fe no te hace ver el problema que tuviste con. La fe te hace ver qué hay detrás del problema que se presentó. La fe te lleva a ver más allá. Si nosotros planteamos la batalla en el terreno de la carne, la batalla la vamos a perder. No significa perder la salvación, pero tenemos muchos combates. La vida es una lucha constante. Y siempre y cuando enfrentemos nuestras luchas
originándose por cualquier tipo de situación en la carne, siempre la vamos a perder porque es el terreno de Él. No es nuestro terreno. Nuestro terreno es el terreno de la fe. ¿Amén? Por eso lo que tenemos que hacer es nosotros llevar siempre toda lucha, toda situación al terreno de la fe. Porque la carne te hace ver la situación, pero la fe te hace ver qué hay detrás de la situación. Pregunta, ¿qué hay detrás de la situación? Y está Dios y el diablo. ¿Por qué está Dios detrás de la situación? Porque la situación la permitió para que en la fe vos puedas crecer. ¿Y por qué el diablo hizo lo que hizo? Porque el diablo tiene la esperanza de que estando vos en la carne, él te logre privar del crecimiento. Esto es estrategia y objetivo. ¿Cuál es el objetivo de Dios? Con la estrategia de la fe, que crezcamos. ¿Cuál es la estrategia el objetivo del diablo? Con la estrategia de la carne y de la incredulidad, que no crezcamos. No puede impedir, ni puede borrar, que hemos nacido de nuevo y que somos niños espirituales, pero sí puede estancarnos en la niñez, como pasó con los Gálatas y como pasó con los hebreos. Está bien, nacieron de nuevo, en su momento tuvieron fe y son niños. Y la niñez es hermosa porque es el pasaporte hacia la madurez. Pero estos no van a crecer, van a quedar siempre como niños. Ese es el objetivo del maligno, que ustedes no crezcan. Y les puedo asegurar que va a hacer todo lo posible para que ustedes no crezcan, para que sigan siendo niños, porque hay un secreto, que cuando el heredero, el glorioso Hijo de Dios, es niño, en nada difiere del esclavo, se comporta como una persona que nunca vino a la iglesia. En su lucha usa armas carnales, y usando armas carnales estamos en el terreno del enemigo y es imposible poder alcanzar una victoria. Imposible. Por eso dimos el ejemplo del águila. No pelea con la serpiente en tierra, porque en tierra la serpiente es muy útil, es muy sagaz y es muy venenosa. La toma del lomo y la lleva hacia las alturas, a donde se transforma en inútil, en donde se transforma en algo extremadamente vulnerable, porque el aire no es su terreno, el cielo no es su terreno. Y nosotros también, como el águila, tenemos que tomar el problema y no resolverlo en la tierra, sino resolverlo en las alturas. Ahí es donde la serpiente antigua se pone inútil, se pone débil y se pone vulnerable. El diablo en tierra es muy astuto, es muy sagaz, es muy peligroso, pero el terreno de la fe es muy débil, está muy desprotegido y está muy vulnerable. Así se perfeccionó el Señor. En Hebreos dice, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y escuchen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Qué significa sumo sacerdote según el orden de Melquisedec? Significa que es la expresión del servicio a Dios más excelente. La expresión del servicio a Dios más excelente. Pero los versos muestran el camino que a Él lo llevan a lograr este servicio excelente a Dios y a los hombres, que fue el camino de la fe. ¿Por qué fue perfeccionado? Porque no quedó niño. ¿Por qué no quedó niño? Porque creció. Le fueron añadidas tentación y toda suerte de trampas. Sí, pero a todas las venció. ¿Por qué? Porque las peleó a todas sus batallas en el terreno de la fe. Y Dios permite las situaciones para que nosotros podamos crecer, si es que estamos en el terreno de la fe. Y el diablo viene con todo, con su artillería, para que nosotros resolvamos las cosas en la carne y así nos impida nuestro crecimiento. Ahora bien, leímos acá que para este glorioso servicio, porque dijimos el ABC es personalidad, servicio, promesa. Acá lo vimos. No estimando ser mayor a nadie, sino mirando a los demás como superiores a uno mismo.
no mirando cada uno por lo suyo propio, sino por lo de los demás. En síntesis, haya pues el sentir que hubo en Cristo Jesús, que Él tomó forma de siervo, y encima de cuando tomó forma de siervo, se humilló para servirnos y fue exaltado. Ahí está el ABC. Conducta, servicio, exaltación. Y no es fácil hablar de este tema porque en la iglesia todavía se ve a los hermanos mirando por su familia, mirando por sus cosas, mirando que nadie le diga nada a mi hijo, que nadie se meta con mi marido, que nadie se meta con mi mujer. Yo pregunto, ¿a quién le interesa la obra de Dios? Porque yo también tengo mujer y me interesa, también tengo hijas y me interesa, le hablo todos los días y con mi esposa oramos todos los días por el bienestar de nuestros hijos. Pero ¿y qué tanto le importa a mi esposa y a mí la obra de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué tomo forma de siervo? Por lo que sentía. ¿Qué sentía? La necesidad de poder sernos útiles, porque nos estimó como superiores a Él mismo, porque no miró por lo suyo propio, sino que miró por lo de los otros. Si este sentir, amados hermanos, no está, no podemos ir a ningún lado. A ningún lado. A ningún lado. Entonces, ¿qué pasa? Yo podría venir y decirles, hermanos amados, las cadenas veo que se rompen, se están cayendo los muros, hermano amado Carlito, vos, Pepe, Dios te está levantando grandemente. Si no tienen una ofrendita para darme, y el que me da más le profetizo más lindo. ¿Qué es eso? Yo no vine para eso. Vine para serles útil. Y mi bendición, porque a mí Dios me va a bendecir, Dios me bendice, ni en Argentina, ni acá, ni en ningún lado, nadie va a poder privar la bendición que a mí Dios me da si es que yo le soy útil a ustedes. Ni el diablo, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo de abajo, ni lo de arriba, nada va a poder detener que Dios me bendiga si yo le soy útil a ustedes. Y ese es nuestro objetivo. Ser más útiles tiene que ser nuestro mayor desafío. Pero mirémonos en el espejo de la palabra de Dios, yo junto con ustedes, y ninguno nos creemos más que nadie, porque yo les dije, va a llegar el momento que yo le voy a poder decir, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Lo que hoy no lo puedo decir. ¿Por qué? Porque estoy hablando esto, estoy viendo cómo se pinta el panorama, me doy cuenta que no lo alcancé y que lo mejor que puedo hacer es hacer un reexamen de mi vida, un replanteo de mi vida, para hacer los cambios necesarios que tengo que hacer, para tomar el rumbo que tengo que tomar y seguir las pisadas del Señor Jesús, para ir por el mismo camino. Son las pisadas de Abraham, las pisadas de Jesús, son las pisadas de la fe. Nos hemos descuidado mucho en nuestra naturaleza humana. El diablo nos ha ganado mucho terreno pensando que porque hablamos en lengua, alabamos a Dios y se siente la presencia de Dios, que hemos llegado a las alturas espirituales en cuanto a la conducta, y no fue así. No es así. Tampoco es el problema de nuestra iglesia en Argentina ni la de ustedes, es el problema mundial hoy, la conducta, el carácter. El carácter es el problema mundial. Y verdad es que primero es la personalidad y después el servicio. Jesús tomó forma de siervo, ¿qué entendemos? Allá en Argentina, porque si Dios mueve a su siervo, porque llegó el siervo del Señor. Y ya como está hablando, te das cuenta de lo que está entendiendo de lo que es siervo. Eso es lo mismo que dice acá, tomando forma de siervo. Suena diferente. Suena diferente. Ya cuando uno habla así, no lo senta en la primera silla en la sinagoga, se arma el lío. Pero ¿qué es tomar forma de siervo? No es la palabra que nosotros estamos acostumbrados a escuchar, porque si Dios mueve a su siervo van a pasar cosas grandes. Jesús nunca utilizó en ese sentido esa palabra siervo. Bendito sea su nombre. Y el hombre, para terminar de entender más, nuestra naturaleza humana, vamos al grano, nuestra naturaleza humana tiene el veneno de la serpiente, porque le picó. ¿Y qué pasó? Y a la serpiente antigua el orgullo y la codicia resultó en sus acciones y sus acciones resultaron en su ruina. Porque el orgullo y la codicia dice, quiero que me sirvan, quiero que me den, quiero que me reconozcan, quiero que vean que acá estoy. Eso dice el orgullo y la codicia.
El orgullo y la codicia lo llevó a sus acciones lo llevó a su ruina. Y ese veneno mortal está metido en nuestra naturaleza humana. Por eso que en nuestra naturaleza humana nunca vamos a ganar una batalla porque está el veneno del maligno. En nuestra naturaleza humana siempre está eso. El orgullo es un pecado que la carne no reconoce. Dice, vos sos un orgulloso. No, yo no soy adúltero, ni borracho, ni drogadicto, ni nada de eso, pero sos soberbio. No, ¿cómo? Porque la conciencia no acusa ese delito. El soberbio todavía piensa que es humilde. Y vamos a ver mañana también algo muy importante que quiero que ustedes lo estudien, lo miren con detenimiento. El problema de los hebreos fue que se deslizaron, se drogaron, adulteraron, fornicaron. No, se deslizaron. ¿Cómo se deslizaron? Sí, se desviaron de la fe y perdieron el rumbo espiritual. ¿Qué hicieron? No estaban atentos. ¿Cómo? ¿Nada más? No. ¿Pero tomaron un vino? No estuvieron lo suficientemente atentos. A veces la negligencia nos mata y la diligencia no alcanza. A veces es necesario ser más diligente para que esto no suceda. Entonces, en la segunda carta de los Corintios, capítulo 2, verso 14, dice: el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Notamos esta palabra: siempre en triunfo en Cristo Jesús. El que está en Cristo Jesús está en la fe, no está en la carne. En la carne está el que tiene a Cristo en su corazón, pero el que está en Cristo está en la fe. Y nos lleva siempre en victoria. ¿Por qué? Porque somos similares al Señor. Miramos, codicia, orgullo y codicia dicen: quiero que me den, quiero que me sirvan. Pero humildad y servicio, como leímos acá, la humildad y el servicio dicen: quiero servir, quiero dar. Humildad y servicio dicen: quiero servir, quiero dar. Es completamente opuesto. Y eso solamente lo vamos a encontrar en el terreno de la fe. A mí me parece que ustedes tienen que hacer esto. Olvidando ciertamente lo que quedó atrás y extendiéndonos a lo que está adelante, sigamos. ¿Cómo van a hacer para poder seguir? Solamente con fe. Porque no, yo no me puedo olvidar. En la fe sí. En la fe se puede. No, porque resulta que hace 18 años, o sea, estás anclado ahí. ¿Ves por qué no avanzás? Ni siquiera te congregás, porque hace 18 años pasó algo y no te dejó salir de ahí, todavía estás ahí. Pero ¿qué tenemos que hacer? Mirarnos todos con humildad y que todos vean en el otro la necesidad y que el otro vea en mí la necesidad. Y al ver la necesidad, tomemos forma de siervo y con humildad nos ayudemos unos a otros a lograrlo. No a juzgarlo, sino a lograrlo. Porque nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Siempre. Este mundo que tenemos que atravesar está lleno de tentaciones, lleno de trampas, lleno de hábitos mundanos que nos pueden hacer dar un paso en falso. Pero en la fe no existe el paso en falso. Por eso que dice que nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, porque en la fe no hay paso en falso. Nunca. ¿Amén? Amén. Entonces, mis amados hermanos, hay algo más acerca de por qué tomó el Señor forma de siervo. Porque en realidad lo que quería era mostrar su amor. Por ejemplo, Dios sujetó a todo el mundo en desobediencia. ¿Por qué? Porque quería tener misericordia de todos. ¿Por qué sujetó a todos en desobediencia? Porque quería mostrar su amor. ¿Por qué Jesús se humilló? Porque quería mostrar su amor, el servicio y el beneficio hacia los demás. Entonces, el amor de Dios es la fuerza motriz. El amor de Dios es la fuerza impulsora que me lleva a querer tomar forma de siervo, pero como dice la Biblia, no como se dice en las iglesias de los pastores,
que cuando se juntan, me decían a mí, nos juntamos los generales de Dios. Y yo le digo, ¿qué generales? Ojalá fuéramos soldados, ojalá fuéramos cabos, ¿qué generales? Pero ese es el concepto que tienen, pero no es este concepto. No es este concepto. La fuerza impulsora fue el amor, que lo llevó a tomar forma de siervo. ¿Y por qué se humilló? Para manifestar su amor en servicio y en beneficio de los santos. Así que esa personalidad, terminamos, no se duerman, esa personalidad y ese servicio resultante de la personalidad, más la tremenda necesidad que apremia, porque estamos viviendo tiempos finales, hace que tengamos una tremenda necesidad, que tomemos forma de siervo. Gálatas 4:19, el apóstol Pablo dijo, sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. ¿A quién se lo dice? A los Gálatas, que se habían quedado estancados. ¿A quién se lo dice? A los hebreos, que se habían quedado por 15, 20 años como niños. ¿A quién se lo dice? A nosotros. Lo mismo que le dice a los Gálatas, es lo mismo que nos dice a nosotros. Lo mismo. Terminamos un culto un día y se sintió la presencia de Dios de una manera tremenda. Había venido a predicar el pastor Juan, yo lloré la mitad de la prédica, oramos, los hermanos lloraban, adoraban al Señor y terminó el culto y bueno, le abrazo, el beso. Y lo voy a abrazar al pastor Juan y le digo, pastor, qué tremendo culto. Y le digo, ¿a dónde querrá llevarnos el Señor? Le digo. Me empujó así para atrás, hizo un paso para atrás y me dijo, a ningún lado, hasta que Cristo no sea formado en tu vida. A mí se me cayó la pera, la lengua y se me desenroscó. Y se me salieron los ojos para afuera, como los dibujitos animados. ¿Por qué? Porque tiene razón. ¿Por qué yo le dije lo que le dije? Porque nosotros decían lo mismo. Todos los pastores decían, ¿a dónde querrá llevar? Bueno, si se dice eso, yo también lo digo. Pero gracias a Dios que apareció uno y me acomodó un poco las ideas. Dio un paso para atrás, Carlito. Y me dice, ¿a dónde querés ir? Hasta que Cristo no sea formado en tu vida, en ningún lado. ¿A dónde vas a ir? A hacer macana nomás. Qué tremenda y gloriosa verdad. Qué tremenda y gloriosa verdad. Así que se los dice a los Gálatas, que se habían quedado estancados. Y Pablo le pregunta, ¿quién los fascinó a ustedes para que quiten su atención de la verdad? No le está diciendo, ¿tomaste un vino? ¿Tomaste un volquita? ¿Fumaste un cigarro? ¿Te fuiste con otra mujer? No, no le dice eso. Lógicamente, claro que esas cosas están mal. Pero esto también está mal. Y yo lo titulé un día, en un mensaje, una pequeña zorrada. Cantare dice, casadnos, casadnos. Mira, está Cristo y la iglesia. Dice, qué hermosa que eres, qué hermoso que eres tú. Quiero estar contigo. Cuán hermosos son tus piernas, cuán hermosa eres tú, paloma mía. Y se detiene y dice, cazadnos las zorras pequeñas, que echan a perder las vides cuando están en cierne, cuando están en flor. Cazadnos las zorras pequeñas. ¿Qué hacen las zorras pequeñas? Pequeñas zorradas. Como por ejemplo esta. Simplemente esta. No le mandes alcohol, ni le mandes droga, ni le mandes mujeres, ni le mandes hombres, ni le mandes nada. Simplemente hace algo para captar su atención y que quite su atención del Dios de los cielos. Solo eso. Solo eso. Y como decimos en Buenos Aires, solamente eso y lo tengo en la ganchera. ¿Por qué? Porque captando la atención no van a estar atentos a la palabra. Y si no están atentos a la palabra, tampoco van a estar atentos a las situaciones. Van a mirar las situaciones como humanas. No van a mirar qué hay detrás de las situaciones. A Job le robaron la vaca, se le murieron los siervos y no miró, él lo miró primero como algo personal. Que Dios estaba tratándolo maliciosamente y no era algo personal. Había algo muy profundo detrás de todo eso. Estaba el diablo y el Dios de los cielos detrás de la situación que le estaba pasando y él no lo podía ver.
Estaba Dios detrás, ¿para qué? Para hacerlo mejor persona por medio de su sufrimiento, y de hecho fue lo que logró, y estaba el maligno detrás para aplastarle la cabeza. No era que le robaron las vacas, no era que se quedó sin dinero, no era que se perdió los hijos, no era que la mujer se le dio vuelta y le dijo maldice a Dios y muerte. No, había algo más detrás. Estaba Dios y el diablo ahí con sus objetivos y estrategias, y tratando de arrastrarlo para un lado o para el otro. ¿Cómo termina Job? Siendo mejor persona. Porque en realidad fue eso. ¿Cómo termina Job? Siendo mejor persona. ¿Y qué quiere Dios? Que seamos mejores cristianos. ¿Y qué pasó cuando logramos ser mejores cristianos? Dios dio la orden y dijo, ¿cuántas vacas tenía? 100. Dale 200. ¿Cuántas ovejas tenía? 500. Dale 1000. Y andamos a ver a todo eso que están por ahí, que cada uno le lleva una pieza de dinero. Y le voy a dar ahí, y le voy a dar hijas. Y le voy a dar un regalito para con sus hijas. Sí, que no va a haber mujeres más hermosas que las hijas de Job en toda la tierra de origen. Un regalo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios logró su objetivo. Lo hizo mejor persona. Nosotros todavía no entendemos la clase de porquería que somos. Nos pensamos todavía que el otro es, que aquel es, que el otro hizo, y cuando hablamos así de este, del otro, no nos miramos en el espejo y decimos, ¿y yo qué puedo decir de mí? Soy una buena persona, no robo, no mato, no le hago mal a nadie. Sí, pero recién vení de hablar peste de un montón de gente. O sea, ¿quién te puso por juez en la tierra? Solamente la palabra de Dios nos pone en el espejo y nos muestra la realidad. Esta es la realidad. ¿Ustedes saben por qué estamos acá? Porque humanamente somos una porquería. ¿Por qué Dios nos da una vida nueva? Porque la vieja nos sirve. Nos da una vida nueva porque la vieja nos sirve. Nos centramos acá. Esto ya tiene que ver con todo lo que estuvimos hablando en Manteca y obviamente acá en San José, porque no quise ni voy a dejar a los hermanos de San José afuera. Esto es todo lo que se habló. Todo esto es un solo mensaje. Mañana vamos a terminar, porque hoy termino de hablar esto y me hago una pregunta. ¿Qué tan importante es prestar atención? La atención puede llegar a definir todo. Todo. Si por falta de atención te desviaste y perdiste el rumbo espiritual, te puede hacer perder la falta de atención mucho más de lo que te puedes llegar a imaginar. Amén. Y en la iglesia de eso nunca se pensó. Porque se miran no las zorradas pequeñas, se miran las cosas gordas. Se miran las cosas grandes, que lógicamente, por grande, obviamente que están mal. El Señor ya dijo, no haya ninguno de nosotros borrachos, idólatras, adúlteros, fornicarios, porque ustedes saben que la ira de Dios viene por causa de otras cosas. Pero tengan presente que hay pequeñas zorradas también, que le puede llegar a causar una pérdida descomunal. Por eso le dice a los hebreos, es necesario que con más diligencia presten atención a las cosas que han oído. Miren el Salmo 73. Dice, en cuanto a mí casi resbalaron mis pies. ¿Por qué? Y porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. ¿Qué es eso? Orgullo y codicia. Cuando ungimos en Buenos Aires un ministro, a mí hasta me agarra dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque no sabe, hay hermanos que se ponen re mal. Se ponen tan mal que me transmiten lo que sienten y me agarra dolor de cabeza. Igual cuando Dios bendice a un hermano, que alguien puede comprarse una casa, comprarse un carro, es una pavada. No, no es una pavada. Sí, es una pavada terrenal, pero no es una pavada lo que vos sentís. Si sentís envidia y te pones mal, eso no es una pavada. ¿Por qué? Porque tenemos que ponernos contentos cuando vemos que un hermano crece. ¿Por qué? Porque yo también quiero crecer y que solamente Pepe va a crecer. Solamente Julián va a crecer y yo no. No, si acá hay para todos. Acá hay para todos. Pero tenemos que entender, hermanos míos, que somos hermanos.
Y la hermandad entre nosotros es más fuerte que la de la carne. ¿Sabés por qué? ¿Sabés por qué? Porque todos tenemos esposas, esposos e hijos e hijas. Lamentablemente va a haber matrimonios en donde uno será tomado y el otro será dejado. Se terminó. El que fue tomado, ¿dónde fue? A la gloria de Dios. Y el que fue dejado, ¿dónde fue? Al infierno. ¿Y de qué vale? Mi marido, mi hijo, mi abuelita, mi compadre, mi hijito, mi hijita. Se termina ahí. Pero, si somos buenos hermanos, mi esposa y yo y mis hijitas, nos vamos todos y nos veremos todos juntos en la gloriosa mañana de la resurrección. Porque la única familia que va a prevalecer por toda la eternidad es la familia de los hijos. Así que mañana, con el favor de Dios, vamos a ver esto. O sea, qué tan importante es la atención. Porque ustedes me ven a veces en Buenos Aires que yo me enojo, que le digo, por favor, ¿nos pueden ayudar con los chicos? ¿Nos pueden ayudar con las hermanas? Hay veces que los chicos que empiezan a caminar los sueltan. Yo estoy predicando y le veo la cara a la mamá, claro, su gozo de que el niñito está caminando, ¿viste? Y todos los hermanos que están sentados comparten la sonrisa con la mamá, ver al niño que están caminando. Escuchame una cosa, no terminamos de orar recién que está hablando Dios. Es eso nada más. Es eso, captar tu atención y que no me escuches. Porque no me estás escuchando a mí, estás escuchando a Dios. Por eso que siempre lo corrijo. Si tendría que mostrarles algo, una imagen que Dios me mostró para que le muestre, me quitaría el anillo. ¿Para qué? Para que ustedes no miren el anillo y no se pierdan la atención a la imagen que yo les quiero mostrar. Tal vez pondría los dedos detrás. Si el pastor tiene los dedos largos, tiene los dedos gordos, se cortó la uña, no se cortó, mirá el dibujo. Que nada te distraiga de lo que tenés que poner atención. ¿Amén? Que Dios les bendiga. Muchas gracias por escuchar, por la paciencia.